La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 6. Giros inesperados. Yo tenía un detallado plan de vida, pero la vida tenía otros planes para mí. Al Gore. Febrero de 1993. A pesar de los intentos de la esposa de José para que su tía botara a NN de la casa, la señora y su esposo hicieron caso omiso a su cizaña, y continuaron dándole una mano. Es así como le consiguen un empleo de mesero en un restaurante colombiano ubicado en el sector de Flushing, Queens. Sin haber trabajado nunca en 21 años, el primer día de labores en ese lugar suena el teléfono, y una compañera le dice que por favor lo atienda. Al contestar era un cliente que a los gritos intentaba ordenar una bandeja paisa, plato típico de Colombia. Sin tapar la bocina y acostumbrado a un lenguaje vulgar, NN le dice a la empleada: "Este hijue, sí que habla fuerte". Cuando la muchacha tomó el teléfono su rostro cambió, se puso pálida, nerviosa, y al colgar, muy angustiada, le dijo a NN que por favor se fuera inmediatamente. Que ella conocía bien a ese hombre y que ya iba para allá a matarlo, porque él no le permitía a nadie que se metiera con su madre. El joven caleño tomó su chaqueta y salió a caminar sobre la otra acera, pensando que de pronto podría ver al iracundo sujeto cuando pasara enfrente. No habían corrido 5 minutos y de repente aparece un individuo que caminaba a toda velocidad con cara de odio en dirección al restaurante. Al llegar abrió la puerta del local violentamente, y con palabras soeces y amenazantes le preguntaba a la mesera quién era el que lo había insultado. Ella solo respondió que se trataba de un cliente que ya se había ido, y aquel sujeto no tuvo otra opción que abandonar el lugar. Al otro día NN regresó muy temprano al trabajo, y su compañera le dijo que le agradeciera por estar vivo, ya que, según ella, ese individuo hacía parte de una peligrosa banda de delincuentes que asaltaban joyerías, oficinas de envíos de dinero, y que era capaz de cualquier cosa. Una vez más, este muchacho le había hecho el quite a la muerte. La comida del restaurante era muy apetecida por decenas de personas que vivían y trabajaban en el sector. Su dueña, la señora Mabel, estaba muy contenta con el desempeño de NN y le dio el privilegio de comer a la carta cada vez que se antojara. Con esa autorización, todos los días, sobre todo a la hora del almuerzo, el muchacho ordenaba los más grandes y suculentos platos, con los que aplacaba el hambre que le generaba el consumo de marihuana que todavía era muy habitual en él. A las 2 semanas de estar trabajando en el rinconcito caleño, su compañera renuncia, y NN se vio obligado a atender todas las mesas por 1 semana y media. Fueron días muy duros, pero a la vez muy productivos, pues los clientes se sorprendían con la atención y el servicio del neófito mesero, por lo que lo felicitaban y le dejaban excelentes propinas. Poco después, una muchacha fue contratada y la carga laboral se niveló. Un día, a la hora del almuerzo, ingresó un hombre acompañado por una mujer y NN les dio la bienvenida, los invitó a sentarse y les tomó sus órdenes. Al cabo de unos 45 minutos, mientras corría haciendo su labor, el hombre que almorzaba con la mujer lo llamó y le dijo: "¿Qué hubo pues, mijo? No me va a saludar". De inmediato supo que se trataba de su viejo amigo, Cristian Maglioni, al que no veía hacía más de 10 años. Luego de un fuerte abrazo conversaron unos pocos minutos, pagaron la cuenta y acordaron volver a verse muy pronto. NN no cabía de la felicidad al saber que la meta que se había propuesto comenzaba a aparecer en el horizonte, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante el segundo encuentro, Maglioni lo llevó a recoger todas sus pertenencias a la casa donde lo habían recibido, y lo puso a vivir solo en un lindo apartamento ubicado en el sector de Astoria, justo atrás del aeropuerto La Guardia. Al llegar allí le dijo que no se preocupara por nada, que se pusiera cómodo y que siguiera trabajando en el restaurante hasta nueva orden. NN, muy agradecido, le dijo que contara con él para todo lo que necesitara, que él estaba allí para seguir todas sus indicaciones. Luego estrecharon sus manos y se despidieron. No hubo un solo momento en que el bisoño joven no pensara en la cantidad de dinero que, supuestamente, iba a ganar y en qué lo iba a gastar. Su inmadura imaginación lo transportaba a un mundo que existía solo en su mente y en el que se veía como uno de los grandes capos de la mafia, rodeado de hermosas mujeres, mansiones, autos, joyas y mucho más. Día a día luchaba en contra de su impaciencia y trataba de mantener la calma, trabajando en el rinconcito caleño, esperando por el momento de su vida. Fumaba marihuana 3 veces al día para evitar el cansancio que le ocasionaba su tarea como mesero, y sus días transcurrían de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Una semana más tarde, NN conocería a Oscar, hijo de la dueña del restaurante, quien era un apasionado al fútbol. Cuando éste supo que el nuevo mesero había estado en varios equipos, le insistió para que sacara tiempo y lo acompañara a observar algunos partidos de la liga local, donde participaban varios exjugadores profesionales de diferentes partes del mundo.
El joven, muy contento, aceptó la invitación y pronto no solo estuvo viendo partidos sino que, además, lo sumaron a la nómina de un club que en ese entonces se llamaba Millonarios Carina Tigers, con el que participó en un importante torneo de fútbol aficionado. Anhelando tener ya la oportunidad de ingresar en el narcotráfico, casi todas las noches alimentaba su deseo viendo películas de mafiosos, su modus operandi, la vida que se daban y sus grandes fortunas. No obstante, en una de esas tantas cintas, un joven narco es arrestado por las fuerzas del orden, lo llevan a prisión y además de ser confinado en una celda exageradamente pequeña, es agredido sexualmente y varias veces por reos gigantes que se dedicaban al levantamiento de pesas, quienes controlaban el penal, sobornando a guardias corruptos. Meditando en la claustrofobia que sufría desde niño, y en el riesgo de ser violado, algo extraño y diferente empezó a surgir en el interior de NN desde esa noche. Tal inquietud lo estaba llevando a reconsiderar el sueño de trabajar para la mafia. Sabía que el ofrecimiento estaba a la vuelta de la esquina y que, para ese momento, debía tener muy clara la decisión que iba a tomar. Las imágenes del narco siendo abusado en prisión iban y venían todo el tiempo. Tenía pesadillas con encierros en lugares diminutos, donde no podía respirar y con hombres que intentaban violarlo. En medio de ese desasosiego, su vida da un giro inesperado en la Gran Manzana. Y es que 8 días después, Cristian Maglioni junto a su esposa, 15 años mayor que él, lo invita a almorzar en el mismo restaurante donde Nene trabajaba. Allí, la mujer toma la palabra y le dice que ha llegado la hora de hablar sobre una propuesta muy interesante que quieren hacerle. Argumenta que se trata de un trabajo en el que se va a ganar entre $25,000 y $30,000 por transacción, pero que si las cosas no salen como ellos las planean, la única consecuencia es la cárcel. Su labor será estar encerrado por 1 o 2 meses en un apartamento previamente escogido, con unas características muy particulares, donde colocarán de 700 kilos a 1 tonelada de cocaína. No podrá ni siquiera asomarse a las ventanas. Otras personas serán las encargadas de hacer las compras de comida, y ellas mismas harán 2 entregas de droga al día. Una en la mañana y otra en la noche para no despertar sospechas entre los vecinos. Le dice que le entregarán con un viper y un celular, pero que una vez entre al lugar no podrá abandonarlo hasta que se haya coronado toda la vuelta. Es decir, hasta que haya negociado todo el alcaloide. Cuando la mujer termina, le pregunta que si está listo para dar el paso, porque según ella en una semana llegaría la primera de varias oportunidades para hacer muchísimo dinero. Esperando su respuesta, ambos lo analizaban con una mirada profunda y NN, con las manos empapadas de sudor, sufriendo una mezcla de emociones que iban desde ansiedad, temor y gran angustia, les contestó que él no podía hacerlo. Que les agradecía mucho por la oferta, pero que no estaba preparado para eso. Maglioni no podía entender lo que estaba escuchando, y abriendo los ojos con gran incredulidad le preguntó, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? A lo que el apenado muchacho replicó, sí, definitivamente estoy seguro y esa es la decisión que he tomado. Sorprendidos, pero sin molestarse, Cristian y su esposa le agradecieron por su honestidad y le dijeron que era mejor así, ya que un paso en falso representaría la caída de toda la organización. Hasta ahí llegó la conversación. Terminaron de almorzar, se despidieron y, como si hubiese vuelto a la vida después de tanta presión, NN regresó a su casa, convencido de que lo que había hecho era lo correcto. Es más fácil reprimir el primer capricho, que satisfacer a todos los que le siguen. Abraham Lincoln. Superado ese decisivo momento, al cabo de unos días unos italianos le ofrecieron una pequeña ayuda económica para que jugara en su equipo y él aceptó. Además, le consiguieron un empleo como ayudante de mesero en el restaurante Papermont de la Quinta Avenida en Manhattan, donde ganaría mucho más de lo que hasta ese momento ganaba en el rinconcito caleño. Aunque trabajaba duro, disfrutaba lo que hacía, por el ambiente y porque uno de los empleados era un italiano compañero del equipo de fútbol, que siempre lo ayudaba en todo lo que debía hacer en el lujoso establecimiento. También le permitieron gozar de ciertos beneficios a la hora de comer y organizaban el horario de tal forma que pudiera asistir a los entrenamientos y a los partidos oficiales. Sin tener que pagar renta, el dinero que recibía entre salario y propinas simplemente lo ahorraba. Descansaba el día miércoles y lo aprovechaba para limpiar y lavar ropa, se distraía un poco recorriendo la ciudad de Manhattan, subiendo a lo más alto de las Torres Gemelas que aún existían, el Empire State y otros emblemáticos lugares de esa zona. Y muchas veces terminaba en la oficina de su amigo José, hablando de todo un poco, bebiendo cerveza y, por supuesto, quemando hierba. Durante ese tiempo fuera de Colombia, ocasionalmente hablaba con Lucy, la maestra de preescolar con la que estuvo saliendo un tiempo y la misma que le llevaba 12 años de diferencia. En una de esas noches visitando a su viejo amigo, quien trabajaba en una agencia de llamadas internacionales y de envíos de dinero, tocaron varios temas en medio de los efectos del alcohol y del cannabis, cuando en un momento dado y entre risas,
José le propone a NN que llame a la profesora y le diga que se case. Sin un ápice de personalidad y ya muy borracho, la joyita llama a Lucy, y pensando en todo menos en las consecuencias, como era su costumbre, de lo que eso significaba, le dice que se case. La mujer ya de 33 años no se niega, y en menos de 8 días tenía todo arreglado. Recurrió a una figura utilizada por la religión católica conocida como matrimonio por poder. Una boda en la que uno o ambos individuos que van a ser unidos no se encuentran físicamente presentes y que por lo general son representados por otras personas. Para que ese matrimonio se diera, NN envió unos documentos que le exigían y usó la firma de 2 testigos falsos para que tuvieran validez. Nunca tuvo contacto con un clérigo que lo aconsejara y le advirtiera sobre el paso que estaba a punto de dar. Razón por la cual tomó el tema de manera muy olímpica y sin la responsabilidad debida. De hecho, mientras la ceremonia de aquel matrimonio se llevaba a cabo en Cali a las 8 de la noche, a esa misma hora, el joven de 21 años disputaba un partido de fútbol de un torneo que se realizaba en la ciudad de Brooklyn. Al término del encuentro deportivo, el muchacho recibió una llamada de su madre en la que le informaba que ya estaba casado. NN, sin mayor interés y pensando más en el sexo que en cualquier otra cosa, habló con Lucy y quedaron que se verían en menos de 2 semanas. En compañía de su amigo Maglioni, se fue al aeropuerto a recoger a la profe, el día acordado. Cuando llegaron al apartamento, el muchacho, como si nada hubiese cambiado y, por supuesto, con el aval de la maestra, comenzó a beber cerveza, se fumó un porro de marihuana y después a la cama. De esa manera pasaban las primeras semanas, y ahora el joven se sentía muy tranquilo, porque tenía quien le cocinara, le lavara la ropa y lo atendiera. Desconociendo y sin importarle en lo más mínimo lo que significaba la palabra lealtad. Una noche, mientras laboraba en Papermont, conoció a una irlandesa muy guapa de 27 años que lo invitó a tomar un trago en un bar cercano. Para evitar problemas con Lucy, y haciendo uso de su gran capacidad para mentir, le solicitó a su jefe permiso para salir 3 horas antes, ya que supuestamente ese mismo día, tenía que pagar un dinero a una persona con la que se iba a reunir a las 8 de la noche. Le dieron la autorización. Y cuando salió del restaurante, la mujer lo estaba esperando. Tomaron un taxi que los condujo a un bar ubicado a pocas cuadras, donde había una presentación en vivo de un artista que tocaba el saxofón. Ordenaron 2 martinis, y muy sonriente, la chica le dijo que le agradecía por haber aceptado la invitación. NN respondió que para él era un gusto estar a su lado y que esperaba que esa no fuera la última vez. Ella lo tomó de la mano, se le acercó, le dijo que le gustaba mucho y lo besó. Una vez terminó el show musical y luego de varias copas, tomaron un taxi, pero esta vez rumbo al apartamento de la joven, donde estuvieron hasta después de la medianoche. Al regresar a casa, el ahora hombre casado, simplemente le manifestó a Lucy que había tenido un día muy duro y que no quería hablar. Luego se duchó y se acostó a dormir, pensando en lo bien que lo había pasado con aquella joven mujer. Antes de su llegada a los Estados Unidos, la profesora había estado en un tratamiento médico para quedar embarazada y aunque se lo había dicho a NN, este no le dio importancia, porque no quería saber nada de hijos y esa no era una opción que él contemplaba, ya que creía que un hijo era una atadura que le quitaría su libertad. Sin tomar ninguna previsión y sin imaginar lo que vendría, le dejó toda la responsabilidad de planificación a la maestra. Pero por su edad, a ella lo único que le interesaba era convertirse en madre. Fue así como después de 2 meses, un día le dijo a NN que estaba embarazada. El joven le reclamó muy molesto, diciéndole que por qué no lo había tenido en cuenta para tomar esa decisión, y aunque no le gustó mucho, se resignó y guardó silencio. Debido a esa situación, a las 2 semanas, NN le dice que lo mejor es que regrese a Colombia para que su familia cuide de ella porque, además, según dijo, Estados Unidos era un país muy difícil para criar hijos. La mujer acepta y en menos de 15 días retorna a Cali. Una vez solo, el trabajo en Papermont termina, y como si fuera poco, su amigo Maglioni le comunica que tiene un mes para moverse, porque el contrato está próximo a vencerse y él no piensa seguir pagando más por ese apartamento. Angustiado, se comunica con Oscar, aquel que lo impulsó a retomar el camino del fútbol, y este lo recibe varios meses en casa de su familia. Viviendo allí fue convocado para jugar en un club que se preparaba para participar de un campeonato semiprofesional conocido como la Copa Helénica. Durante el desarrollo del torneo, NN se destacó de tal forma que ocasionalmente lo invitaban a estaciones de radio donde lo entrevistaban y además aparecía en algunos diarios hispanos como una promesa del balompié. Luego de varias fechas con una impecable presentación, el equipo se coronó campeón del torneo y el joven caleño se convertiría en la gran figura de una final que ganaron 2-0. En junio de 1993 fue contactado por un empresario conocido como Germán, el Macho. Un hombre que,
en compañía de su esposa, administraba varias agencias de viajes y que, además, había conformado un equipo de lujo, que en esa época se llamó el Deportivo Cali de Nueva York. Pensando en la conquista de grandes objetivos, Germán contrató como director técnico a nadie más y a nadie menos que a Humberto El Turrón Álvarez, considerado el primer jugador histórico del Atlético Nacional de Medellín. Asimismo, llevó a varios futbolistas de las divisiones inferiores del conjunto azucarero de la capital del Valle del Cauca y hasta un médico de la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, quien sería el encargado de atender al plantel a tiempo completo. Adicionalmente los alojó en una casa que había rentado en un sector exclusivo de Long Island, y además del salario les ofrecía la alimentación y el transporte. Con bombos y platillos se anunció la fiesta del lanzamiento del equipo. Emisoras, periódicos locales y volantes que se repartían en las calles, hacían la convocatoria a una noche inolvidable, con la presentación de una conocida orquesta, buena comida y, por supuesto, abundante licor. La celebración se realizó por todo lo alto, y esa misma noche, después de varias botellas de whisky, el empresario y mayor accionista del club se acercó a donde estaba sentado NN, lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y, muy borracho, con restos de polvo blanco en su nariz, le dijo: «Mijo, yo a usted lo quiero mucho. Quiero que sepa que puede contar conmigo para lo que sea. Por plata no se preocupe, que ese no es un problema para mí, yo soy traqueto, mafioso». El joven le agradeció y no se sorprendió ante tal confesión, pues ese era un secreto a voces que sonaba fuertemente en toda esa área de Nueva York. Corrían los días y NN, al igual que sus compañeros, se ponía a punto para el debut en el torneo que comenzaría en un mes. Consumiendo grandes cantidades de marihuana, le hacía frente a la intensa preparación física impuesta por el entrenador, ya que, según decía, era la mejor ayuda para responder a la exigencia de un cuerpo técnico que había sido contratado para obtener el título de esa importante liga. Llegó el momento esperado, el primer partido del campeonato. Los equipos saltan a la cancha y luego de 20 minutos de juego del primer tiempo, NN sufre un profundo desgarro en el isquiotibial derecho que lo saca del compromiso infortunadamente de toda la competencia. Fue una lesión tan grave que ni los tratamientos del doctor, ni el reposo acompañado de terapia le permitieron retornar a las canchas el resto de la temporada. Preocupado por el tema del salario y de la vivienda, solicita una reunión con el Macho, dueño del equipo, y este le dice que no se angustie, que seguirá recibiendo el pago y que puede continuar viviendo en la casa con los demás jugadores sin ningún inconveniente. Los días transcurrían sin mayores novedades, pero de un momento a otro, esa vivienda se convirtió en el sitio de encuentro de gente muy extraña, que usualmente llegaba en vehículos de lujo, último modelo. Algunos se quedaban una noche, otros 3 días, pero como una constante, todos sus movimientos y hasta sus conversaciones por celular no eran nada normales. Sin embargo, todos decían que estaban allí por orden del patrón, refiriéndose a Germán. En una de esas tantas ocasiones, viendo desfilar misteriosos personajes, llegó desde la ciudad de Cali un íntimo amigo de El Macho, conocido como Waldo. El hombre estuvo cerca de 2 semanas en ese lugar, esperando la orden para viajar a California, donde una pareja de esposos lo recibiría en su apartamento para, supuestamente, finiquitar los detalles de un trabajo que le había asignado el jefe. Cumpliendo el tiempo previsto, Germán lo recogió para llevarlo al aeropuerto, y antes de salir tuvieron una larga plática a puerta cerrada, en la que le daba instrucciones precisas de lo que tenía que hacer una vez arribara a Los Ángeles. 8 días después, para sorpresa de todos, Waldo aparecía en las noticias, sindicado de ser el principal sospechoso del asesinato de una pareja de colombianos, a la que presuntamente ejecutó para robarles $2 millones en efectivo, que la policía encontró en 2 maletas, que llevaba en el baúl de su auto y que, al parecer, pertenecían a El Macho. La noticia causó gran espanto entre los que habían tenido contacto con el ahora acusado, pues nunca imaginaron que ese tipo con cara de buena gente, que estuvo viviendo con ellos casi 15 días, hubiese sido capaz de algo semejante. Tras el inesperado suceso, el tráfico de extraños en esa vivienda se frenó y Germán tuvo que desaparecer por un tiempo. El torneo de fútbol avanzaba con normalidad, pero no así el Deportivo de Cali de Nueva York, que a falta de 2 fechas para que terminara la segunda fase y tras una importante inyección financiera, ya estaba prácticamente eliminado. 2 meses después de que concluyera el campeonato, NN se reunió con Germán para comentarle sobre el futuro nacimiento de su hija y la necesidad de hacer un dinero extra para comprar todo lo que necesitaba para la bebé, además del tiquete aéreo. El Macho le propuso una singular vuelta por la que iba a ganar $8.000, aparte del pasaje que lo llevaría a Cali. Le dijo que, en unas maletas especiales, debía colocar todas sus pertenencias más 2 estufas de una hornilla,
en cuyo interior cada una contenía $400.000 en efectivo, forrados en fibra de vidrio y papel aluminio. Manifestó que todos los días enviaban a 2 personas, que era algo relativamente fácil, que ya llevaban mucho tiempo haciéndolo, y que nunca habían tenido ningún lío con las autoridades. Le dejó saber que, con base en una lista, tenía que prepararse, porque su viaje se daría en menos de una semana. NN salió muy contento de esa reunión, y haciendo planes con lo que esperaba ganar, llevando ilegalmente casi $1 millón en su equipaje. 2 días antes, Germán se comunica con él para dejarle saber que a la mañana siguiente 2 hombres de su entera confianza le estarán llevando las maletas, las cajas con las estufas, y que ellos le dirán cómo organizar todo para evitar problemas. Contando las horas para recibir el 50% de lo pactado, más el tiquete, NN se levanta muy temprano y, ya teniendo casi todo listo, se apresta a recibir a los 2 trabajadores de El Macho que estaban próximos a llegar. Siendo las 8:30 de la mañana, los sujetos aparecen con el encargo y le indican a NN que las cajas deben ir debajo de sus zapatos, y sobre ellas la ropa en 2 maletines gigantes que le entregaron. Los hombres le ayudaron con el meticuloso proceso de empaque, le colocaron candado a las maletas y las pusieron en un closet. Después, le dijeron al muchacho que los acompañara a la oficina del patrón para recibir el adelanto de los $4.000 y el boleto que ya tenían diligenciado. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando llegaron a las instalaciones de una de las agencias de viaje que Germán administraba. No habían pasado 15 minutos cuando el jefe, quien atendía una llamada telefónica, azota la puerta de su oficina y comienza a dar gritos muy molesto por algo que había sucedido con otra persona. Más tarde sale. Le dice a sus 2 empleados y a NN que se vayan con él, porque algo salió mal y necesita hablar con ellos. Ya en el carro, lleno de ira, vuelve a gritar y golpea el timón varias veces, diciendo que no entiende por qué hay gente tan estúpida en este mundo. Les dijo que la persona que estaba supuesta a viajar a las 2 de la tarde de ese día, sin su consentimiento y con la intención de no pagar impuestos, puso dentro de las maletas $15.000 en efectivo, producto de otra vuelta que había hecho, y cuando pasaba por los controles en el aeropuerto la policía lo detuvo. Señaló que, al no tener cómo demostrar la procedencia de ese dinero, los oficiales decidieron abrir las cajas con las estufas, y cuando descubrieron lo que había en ellas procedieron a arrestarlo. El Macho les dejó saber que, a partir de ese momento, dicha modalidad de envío se suspendía definitivamente y que él estaría fuera de la ciudad por un tiempo, mientras bajaba la calentura, refiriéndose a las investigaciones y posibles operativos que se pudieran realizar en su contra. Llevaron a Nene a la casa, sacaron las cajas con el dinero y, con mucha pena, Germán le dijo que lo sentía mucho, pero que no podía hacer nada y que por favor lo entendiera. El joven le respondió que no había ningún problema y después de un abrazo, esa fue la última vez que ambos tuvieron contacto. Nene había hecho una muy buena amistad con Juan Manuel González, médico del equipo, así que un día habló con él y le solicitó que lo recibiera en su lugar de residencia. El doctor, que también fumaba marihuana, decide compartir el apartamento con el muchacho por unos cuantos meses, hasta que se diera su retorno a Colombia. Aunque el temor a problemas futuros lo llevó a huir de la casa donde se hospedaba con sus compañeros de equipo, Nene no se imaginaba que viviendo con el galeno, también podría enfrentar problemas con la justicia. Y es que el doctor González ejercía funciones sin la licencia respectiva. Aplicaba inyecciones, recetaba medicinas y realizaba pequeños procedimientos ambulatorios que exigían suturas. Algo considerado como un grave delito en ese país, que regularmente deriva en sanciones económicas y varios años de cárcel. No obstante, algo más grave y delicado estaba a punto de ocurrir. Cierto día, el doctor recibe la llamada de un sujeto que le ofrece un trabajo de una semana, por el que recibirá una fuerte cantidad de dinero. Según el hombre, el 50% lo pagaban por adelantado, y el resto al finalizar la labor. El médico, creyendo que se trataba de una cuestión rutinaria, aceptó la oferta. Al otro día antes de las 7 de la mañana, 2 hombres lo recogieron en un auto y se lo llevaron con rumbo desconocido. Al final de la tarde, cuando el doctor González retornó a casa, muy angustiado le contó a NN para qué lo habían contratado. Le dijo que lo llevaron a un hotel horrible en algún lugar del Bronx, y que una vez allí lo condujeron a una habitación, donde tenían a un señor de aproximadamente 65 años, a quien debía ayudar a expulsar cerca de medio kilo de cocaína que tenía en el estómago, en dedos de guantes quirúrgicos encapsulados. Contó que le tocó usar varios laxantes, y que el hombre al que habían utilizado como mula del narcotráfico, apenas pudo botar 2 envolturas, de todas las que llevaba dentro. Dijo además que le preocupaba su salud, pues presentaba una fiebre muy alta y no había probado alimento en las últimas 24 horas. Al siguiente día se repitió la misma escena, pero esta vez, según el médico,
el señor expulsó 20 cápsulas más y su condición parecía empeorar. Tarde en la noche, a eso de las 11:30, el doctor González recibe una llamada de aquel individuo que lo había contratado, y con una tranquilidad pasmosa le dice: «Doctor, se acabó el trabajo. El paciente no soportó y colgó los guayos, murió. Nosotros vamos a terminar la labor. Muchas gracias y quedamos pendientes para cualquier otra vueltica que se nos presente». El médico colgó el teléfono totalmente apesadumbrado, y con lágrimas en los ojos le dijo a NN que él había hecho todo lo posible por salvar a ese señor, pero que esa gente tardó mucho tiempo en buscar su ayuda. Esa fue una larga noche para ambos. Para el galeno, porque se sentía culpable de la muerte de ese hombre, y para el joven caleño, porque pensaba que había salido de un lugar caliente para meterse en otro igual. Terminando el año, NN ya consideraba la posibilidad de retornar a Colombia, pues conocer a su hija era una prioridad. En enero de 1994 se reencuentra con su amigo Cristian Maglioni y, algo desesperado por la falta de dinero, le dice que esta vez está dispuesto a aceptar la oferta que tiempo atrás le habían hecho. A lo que Maglioni responde que la época de las vacas gordas había terminado y que no existía posibilidad alguna de trabajo. Sin embargo, hubo dos situaciones en las que NN intervino para ayudar a su amigo, y esto le sirvió para recoger algo de dinero, comprar regalos para su bebé y el pasaje que lo llevaría de regreso a la tierra que lo vio nacer. La primera fue que, tras una redada en la que participaron hombres de la DEA, del FBI, del ICE y decenas de policías, arrestaron a más de un centenar de personas que al parecer habían participado en el trámite ilegal de documentos, como residencias y ciudadanías. Maglioni se salvó de ir a la cárcel porque, en vez de colocar su dirección real, utilizó la de un P.O. Box o apartado de correos, de tal forma que, cuando los agentes llegaron al lugar, no encontraron a nadie. Siendo muy calculador, y con el objetivo de evadir a la justicia, el hombre le dice a NN que necesita deshacerse de 2 vehículos que él cree están en el radar de las autoridades. Utilizando guantes para no dejar huellas, limpian los autos por dentro con desinfectante, rompen con un martillo parte del sistema de encendido, aflojan las placas y, en medio de una monumental tormenta de nieve, salen a cumplir con la misión. Decidido a todo y sin temor alguno, el joven conduce detrás de su amigo. Luego de 15 minutos de recorrido, este le da la señal. NN se baja, quita la placa, la arroja a una alcantarilla y abandona el vehículo en una zona residencial. Acto seguido, sube al carro de Maglioni y desaparece. Media hora más tarde repiten el mismo procedimiento con el segundo vehículo, sin dejar rastros que los puedan comprometer. Una semana después, Cristian le comenta a la joyita caleña que hay un sujeto que le debe $30,000 de un negocio que habían hecho y que dicha deuda, al parecer, no estaba tomando con seriedad. Le dice que luego de muchos intentos para recuperar el dinero, lo único que tiene en sus manos es el número telefónico y la dirección donde viven la esposa y los hijos de aquel hombre, en la ciudad de Cali. NN le responde que él conoce a alguien que puede encargarse de hacer una visita especial, pero que obviamente hay que pagarle por esa vuelta. Maglioni le da luz verde, y en ese mismo instante se comunican con la persona, dándole detalles del pago que recibiría, y la información de la familia que debía buscar. Pasados 2 días, el individuo llega en compañía de 2 hombres a dicha residencia, tocan la puerta y sale una mujer, a la que le dan un inesperado mensaje, pero de manera muy amable y respetuosa. «Señora, buenos días, sabemos que usted es la esposa de fulano de tal. Estamos aquí para pedirle un favor. Necesitamos que se comunique con su marido y le diga que si a las 19 horas de hoy no paga la deuda que tiene pendiente con Cristian Maglioni, mañana mismo la desaparecemos a usted con sus hijos, poniéndole una bomba a esta casa. Por su atención muchas gracias y que esté muy bien». La tarea resultó efectiva. En menos de 1 hora, Maglioni ya había recibido la llamada suplicante de su deudor, rogándole para que no les hiciera daño a sus seres queridos y prometiéndole que esa misma noche le tendría todo el dinero. Cristian solo se limitó a decirle que a la hora acordada esperaba tener los $30,000 en su poder, y que la vida de su familia dependía de él. El reloj marcaba las 18:45, cuando NN y su amigo llegaron a una vivienda ubicada en el sector de Corona Avenue, en Queens, donde habían acordado recibir el pago de la deuda. 10 minutos después apareció el sujeto con una bolsa de basura negra, se la entregó a Maglioni y le pidió perdón por la tardanza, argumentando que había tenido muchos contratiempos. NN toma el dinero y empieza a caminar. 2 cuadras más adelante, preso del nerviosismo, la bolsa se le escurre entre las manos y todo el dinero que habían prensado con bandas plásticas en forma de un cubo gigante, cae en plena calle. Rápidamente, temblando y ante la mirada confundida de algunos transeúntes que no pueden creer lo que están viendo, NN recogió la masa de dólares y empezó a correr.
2 minutos más tarde, su amigo lo recogió y todo ese susto terminó. Para el mes de marzo, el futuro padre ya había comprado varios artículos para su bebé y se estaba despertando en el cierto sentido de paternidad. Algo que quedó evidenciado cuando, llegada la primavera, se reunió con unos excompañeros de equipo y estos lo invitaron a hacer unas pruebas en un club que, una vez terminado el Campeonato Mundial de Fútbol Estados Unidos 94, empezaría a ser parte de la MLS. A pesar de la atractiva propuesta para llegar a ser jugador profesional, y a la insistencia de sus amigos para que no echara al olvido tanto talento, NN les agradeció y les dijo que conocer a su hija era lo más importante en ese momento. Su tesoro estaba en esa criaturita que en pocos días iba a nacer, y su corazón ya se encontraba en Colombia, pues cada instante pensaba en la experiencia inolvidable de convertirse en papá. Natalia, como se llamó la bebé, nació el 23 de abril de 1994, y al otro día, sin importar lo que dejaba atrás, NN le dio un nuevo giro a su vida y retornó a la ciudad de Cali. El nacimiento de Nati generó en este joven un sentimiento que nunca antes había experimentado. No obstante, su errada forma de ver la vida lo llevaría a cometer muchos errores y a lastimar personas que, como Lucy, equivocadamente creyeron que con el paso del tiempo llegaría a madurar.